saludo para cada uno de ustedes en el segmento Jesús y la verdad presente. Una vez más, Ocabel, siempre hablamos y hacemos y invitamos a la persona que nos dé que share, like y se suscriba en este segmento. Siempre, si necesita buscar el programa, se lo puede buscar a través de estas plataformas que tenemos aquí arriba, bajo el título El final de la verdad presente. Y por ahora vamos entonces a tener la oración, ¿verdad? Ocabel. Así como están, vamos a orar. Señor Padre eterno, en esta hora, gracias te damos una vez más por este día, Señor. Agradeciendo, Señor, que nos ha acompañado semana tras semana, Señor, a través de estos mensajes que estamos presentando. Permita que nuestros oyentes puedan escucharle, que puedan aprender de la misma y que puedan compartir estos segmentos a estas personas, Señor, que no conocen de los tiempos que estamos viviendo. Gracias, Señor, por estar con nosotros, Señor. Y una vez más le pedimos que nos bendiga a cada persona que nos está escuchando, Señor, en este momento. Por Jesús. Amén. Amén. La noticia para hoy se titula Diputada cristiana lucha contra castigos. Esta diputada, el nombre es extraño porque es de Finlandia. Así Finlandia, que el apellido de ella es la diputada Räsänen. Vamos a ponerla así, no sé si se traduzca así, pero pues ella enfrenta nuevamente un juicio en Finlandia por acusaciones de discurso de odio, tras citar versículos de la Biblia y expresar su visión cristiana sobre la sexualidad. El caso que ha generado la preocupación internacional por la libertad religiosa comenzó con un tweet publicado en el año 2019 en que Räsänen cuestionó la participación de la Iglesia Evangélica Luterana como patrocinadora de un evento LGBT en Helsinki, que es un lugar, incluyendo una cita literal de Romanos 1 sobre relaciones homosexuales. Las acusaciones también contemplan comentarios realizados en un debate radiofónico y en un folleto de iglesia publicado en el año 2004, donde Räsänen explicaba la visión bíblica del matrimonio como una unión entre un varón y una hembra. El obispo Joana Pohjola, editor de panfleto, también fue acusado bajo la misma sección del Código Penal y trata sobre crímenes de guerra y contra la humanidad. Ahora mismo yo leyendo esta noticia es increíble que uno, por citar Romanos 1, que algo bíblico, protegiendo o fomentando la unión entre hombre y la mujer, te dicten de crimen de odio, crimen de guerra y que estás en contra de la humanidad. Seguimos. En el 2022 y posteriormente en el 2023, ambos, Räsänen y Pohjola, fueron absueltos unánimes por los tribunales. Sin embargo, la Fiscalía apeló y el caso fue elevado a la Suprema Corte de Finlandia con nuevas audiencias para octubre del año 2025. O sea, ya mismo, en 2 semanas. Uno de los puntos centrales del juicio es el uso del término pecado. Mira qué interesante. La Fiscalía considera que esta palabra es un insulto y odio, mientras que la defensa, que es la que apoya, señala que es un término estrictamente bíblico y parte de la libertad de fe y de expresión. ADF Internacional, organización cristiana que respalda a Räsänen, argumenta que perseguirla es poner en juicio la propia Biblia y alertar contra las leyes ambiguas de discurso de odio que abren las puertas al proceso ideológico. La fiscal Anu Mantila sostiene que no es la cita bíblica en sí, sino la interpretación y opinión de Räsänen sobre los versos, lo que sería punible. ¿Sabe qué? La cuestión que ahí debaten no es lo que dice en sí el texto, sino es como ella lo interpreta. Se fueron por esa vía. Okay. Räsänen afirmó: no es delito publicar un versículo bíblico sin participar en un debate público desde una perspectiva cristiana. Espero que el resultado siente precedente en defensa de la libertad de expresión en Finlandia. Y así ella cierra la cita. Paul Coleman, director de ADF Internacional, califica de impactante la insistencia de Estado en procesar a Räsänen después de 2 absoluciones.
Advierte del riesgo de leyes vagas y de la importancia de proteger el derecho a compartir creencias sin temor a castigos legales. El caso se ha convertido en símbolo de tensiones entre libertad religiosa, derechos de mayorías y censura ideológica en Europa. Líderes cristianos y organizaciones pro libertad religiosa piden defensa de la expresión de fe y del derecho a sostener convicciones basadas en la Biblia, aun así si son contrarias al pensamiento prevalente. Este caso representa la necesidad de ser firme en la fe y el discurso bíblico, defendiendo la libertad de proclamar las enseñanzas cristianas en la plaza pública sin temor a la persecución legal. El desenlace puede sentar jurisprudencia sobre el derecho a hablar en nombre de la fe en sociedades democráticas. El resultado del juicio será observado internacionalmente y puede influir a la interpretación y aplicación futura de las leyes sobre el discurso de odio y expresiones religiosas en Europa y en el mundo. Así que lo que estamos hablando de ahora es sobre esta ciudadana de Finlandia, donde se le acusa de crimen de odio por mantener su postura bíblica en cuanto al matrimonio religioso. Así que nos hace analizar esta cita con esta primera pregunta. Sí. ¿Qué le ocurre a esta generación, que es la generación del fin? Isaías 5:20 dice: Hay de los que llama a lo malo bueno y lo bueno malo, que tiene esas tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tiene lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Tú sabes por qué esta generación está así? Porque cuando se aparta del Señor, Dios es el que nos capacita para nosotros cimentarnos en la verdad y nosotros poder agudizar este discernimiento y decir, no, eso es incorrecto, eso está mal, pero estamos viviendo el enemigo ha revertido el proceso porque es que le gusta engañar. Le gusta engañar. Y si nosotros no entendemos esto, pues vamos a estar bien perdidos cuando en la generación que vivimos, las cosas buenas es como... Es que eso es lo que está pasando ahora mismo, Jocabel. Lo que está surgiendo es que yo lo he visto, donde que la gente ve las cosas y ellos tantas veces han visto las cosas muy mal que ya ellos lo aceptan y lo ven que están bien. ¿Ves? Y eso es lo que está pasando. Y esta cita, o más bien este texto bíblico de Isaías 5:20, eso fue escrito ¿cuántos? Miles de años atrás. Y ahora lo está cumpliendo en vida y nosotros estamos viendo esto. ¿Ves? Hay una segunda pregunta. ¿Qué cualidad debemos poseer? Mateo 24:13, que nos dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ¿qué dice aquí? Será salvo. Así que el pueblo que Dios viene a buscar es un pueblo firme, que no se compra, que no se vende. Su conciencia es inconmovible. Exacto, eso es lo que está buscando. ¿Por qué? Porque la sociedad, el adoctrinamiento que ahora mismo está sucediendo en el mundo, hace que hoy tú tengas una postura, salió esta moda, adquiera otra. Sí. Pero eso pasa si no tienes conocimiento, si no sabes la verdad. Pero si vivimos en el espíritu, vamos a entender las cosas que son espirituales. Eso es así. ¿Por qué falta el conocimiento? Daniel 12:10 dice, muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios. Eso lo hace el Espíritu Santo. Pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todo. ¿Y quién da la sabiduría? Dice que usted no tiene sabiduría, usted la pida. Un ejemplo de eso es el rey Salomón. Pidió sabiduría y Dios se la concedió. Cada uno de ustedes puede ser bendecido con ese don. Y cuando nosotros tenemos ese don y Dios nos capacita, le devolvemos ese favor en devoción a lo que Él nos da. Y no tan solo eso. A veces pensamos, si no necesito esto y lo otro. ¿Cuánto vale todo lo que tenemos hoy día? Bendiciones, propiedades, familia. Y en agradecimiento nosotros podemos no tan solo estar en estas peticiones, sino también que sean oraciones de agradecerle todo lo que hace por nosotros. Eso es así. ¿De qué manera el mensaje será predicado? Mateo 24:14 nos dice, y ese evangelio del reino sea predicado en todo el mundo como testimonio
a todas las que naciones. Entonces vendrá ¿qué? El fin significa que el fin no va a llegar hasta que todo el mundo haya conocido la verdad. Eso es así. Y haya tomado una decisión. ¿Ves? Entonces, la palabrita aquí clave es testimonio. ¿Esta persona en Finlandia está dando testimonio? Claro que sí. Claro que sí. Mira, el caso ya es internacional, se está viendo. ¿Por qué? Porque ya es un debate bíblico. Y en este mundo, la guerra que existe es una guerra espiritual entre el bien y el mal. Entonces, todo el mundo va a ver el testimonio de aquellos fieles cuando estén firmes en el mensaje que han conocido, y el mundo se asombre de ¿cómo es posible que esto está ocurriendo? O eso era la verdad, y mira que ellos dan su vida y van a despertar como semilla. Exacto, es así. En conclusión, no se deje engañar por quienes revierten la moral y la verdad, convirtiendo la oscuridad en luz y lo dulce en amargo. Es un reflejo de su perversión y juicio moral. Quien hace eso está trabajando para el enemigo de las almas, donde pone todo bonito y pervierte el amor de Dios y todo eso, pero nosotros tenemos que amar la verdad, y no tan solo amarla, sino caminar por ella. Por el camino. Y la palabra del Señor dice que Jesús es la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. Así que permita que el Espíritu trabaje en su vida, que Dios está intercediendo por nosotros en el Santuario Celestial, y en conjunto con el Padre todos trabajan para que podamos obtener la victoria. Así que, Maranata, Cristo viene. Y que habita al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Y que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro
abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Un saludo a cada uno de ustedes una vez más en lo que es el estudio del santuario. Me gustaría recalcar que en el estudio para esta oportunidad, esta vez, es sobre el servicio diario que se efectuaba en el santuario. Es importante repasar lo que estudiamos en el video anterior. El tema para aquella vez fue las ofrendas y su significado. Me gustaría decir que el santuario contiene muchas enseñanzas que cada una de ellas nos revela la santidad de Dios y su amor por la humanidad. En ese estudio aprendimos varias cosas. Número 1, la justicia de Cristo garantiza la aceptación de la ofrenda. También aprendimos que en Dios no hay acepción de personas. Eso quiere decir que Dios le da la oportunidad, le da la bendición y su gracia a toda la humanidad. También vimos que el animal que se ofrecía como sacrificio no tenía ni manchas ni defecto, y esta ofrenda simbolizaba a Jesús, porque cuando vino a esta tierra, Él vivió una vida sin defecto, sin pecado, y de esta manera la ofrenda era así también. También, por otra parte, podríamos decir que la ofrenda, de la misma manera en que se sacrificaba, representaba a Jesús muriendo por el pecador en la cruz del Calvario. La sangre expiatoria de Jesús nos salva, nos redime, nos justifica y en ella somos victoriosos. Así que tengan la oportunidad de poder estudiar todo lo referente a las ofrendas y su significado, porque tiene gran importancia en nuestra vida. Y cada parte de este santuario apunta a Jesús. Así que, qué mejor que comencemos con una oración para que Dios bendiga este estudio. Oramos. Amante Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de tocar nuestros corazones y volver nuestros rostros a ti. Ayúdanos, oh Dios, que la palabra que se va a estudiar sea guiada y comprendida, Señor, para tu gloria y tu honra. Ayúdanos a dar lo mejor de nosotros para ti y guía nuestra vida. Quita cualquier interrupción y que nos libre, Señor, de todo mal, y que también reprendas al enemigo. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Como parte de la introducción del tema que tenemos, quiero hablarle un poquito sobre el servicio diario, que es el tema que vamos a discutir, a estudiar esta vez. Y comienzo diciendo que el servicio diario se efectuaba en el altar del holocausto, y el altar del holocausto ya hemos visto que se encuentra en el atrio del santuario.
Y también el servicio diario se realizaba en el lugar santo. El servicio del sacerdote durante el año en el primer departamento del santuario representaba la obra y el servicio que dio principio Cristo al ascender del cielo. Quiere decir que una vez Jesús muere en la cruz del Calvario, Él asciende al cielo y al primer departamento que Él va es al lugar santo. Hay que entender que tanto el comienzo de su ministerio bautizándose en el río Jordán, como también ese sacrificio que hizo en el Gólgota, ambos representaban la tierra, el atrio, la tierra. Ya el lugar santo se figura allá en el cielo. Y nos haríamos la primera pregunta. ¿Qué importancia tenían ambos segmentos del santuario refiriéndonos al lugar santo y al lugar santísimo? Y para esto vamos a leer en una cita que se encuentra en Patriarcas y Profetas, en la página 356, y leemos: los dos lugares santos hechos a mano habían de ser figura del verdadero, refiriéndose, ¿verdad?, a lo que era el santuario terrenal versus el santuario celestial. Figuras de las cosas celestiales, es decir, una representación en miniatura del templo celestial donde Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, después de ofrecer su vida como sacrificio, habría de interceder a favor de los pecadores. Así que eso era lo que Jesús iba a hacer allá en el lugar santo. Otra pregunta que podríamos analizar es: ¿qué relación existe entre el ministerio de Cristo y las divisiones en el santuario? Entonces, para esto vamos a otra cita que se encuentra también en Patriarcas y Profetas, página 371. Y dice: como el ministerio de Cristo iba a consistir en dos grandes divisiones, ocupando cada una un periodo de tiempo y teniendo un sitio distinto en el santuario celestial, asimismo el culto simbólico consistía en el servicio diario y el anual, y cada uno de ellos se dedicaba a una sección del tabernáculo. Sabía que cuando nombra o cuando habla del servicio diario, ya mencioné que se realizaba tanto en el atrio como en el lugar santo, pero el servicio anual se realizaba en la división del lugar santísimo una vez al año. Seguimos por aquí, diciendo, o más bien enfatizando, cómo entonces era el sacrificio continuo. La primera pregunta para analizar sería: ¿de qué manera se realizaban estas ofrendas diarias? Pues vámonos a estudiar el libro de Éxodo, capítulo 29, versículos 38 al 42, y dice así: esto es lo que ofrecerás sobre el altar. El altar que están aquí mencionando es el altar del holocausto que se encontraba en el atrio. ¿Qué ellos debían ofrecer? Pues ellos debían ofrecer 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Así podemos observar que la mención del sacrificio continuo se refería a tarde y mañana. Entonces también vamos a leer el versículo 40, que dice: además, con cada cordero ofrecerás la 10ª parte de una efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y, como libación, la 4ª parte de un hin de vino. A la caída de la tarde ofrecerás el otro cordero, como acabo de mencionar. Harás conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, como olor grato de ofrenda quemada a Jehová. Así que el proceso volvía a repetirse en la tarde. Esto nos hace pensar o nos hace ver esta similitud
de que para que tengamos esa dependencia de Dios, y no solo la dependencia, sino la fortaleza para mantenernos en su camino, para reflejar su carácter, es de continuo nuestra relación con Él. Sigue diciendo el versículo 42, que esto será el holocausto perpetuo que todas vuestras generaciones ofrecerán a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablarlos allí. Acordémonos, como hemos hablado antes en los anteriores estudios que hemos realizado, que la presencia de Dios se encontraba en el lugar santísimo. En representación de eso se encontraba la Shekinah. Le podemos añadir a lo que acabamos de leer y de analizar que las ofrendas diarias debían enseñarle a la gente, como mencioné, su gran o constante necesidad de Dios. También nos enseña la importancia de la consagración, de estar constantemente en relación con nuestro Dios y su dependencia de Él. El fuego del altar, mira qué interesante, debía arder de día y de noche, refiriéndonos a la mañana y a la tarde. Y eso serviría como un recordatorio de nuestra necesidad de un Salvador. Ahora, vamos a leer otra cita. Esto se encuentra en la página 365 y 366 de Patriarcas y Profetas. Y dice, recuerde, es más bien en relación a lo que acabo de decir, recuerde que delante del velo del lugar santísimo había un altar de intercesión perpetua, ¿verdad? Que era el altar del incienso. Y que delante del lugar santo había un altar de expiación continua, que era el altar del holocausto. Eso nos hace ver la relación de la importancia de nosotros presentar nuestra necesidad a Dios en oración. Y también vemos la necesidad de nosotros dejar nuestra vida antigua, de nosotros tener también sacrificio vivo a Dios en nuestra vida diaria. También tenemos una segunda cita para compartir, y esta cita se encuentra en el libro Deseado de toda la gente, páginas 29 y 30, y dice, en el templo, el sacrificio matutino y vespertino señalaban diariamente al Cordero de Dios. Tenemos tanto para agradecerle al Señor, porque están trabajando continuamente con la humanidad para poder redimirnos. Y nos hace ver que en todas estas representaciones nuestro intercesor es Cristo Jesús. Como hemos mencionado antes, el Cordero del sacrificio representaba al Cordero de Dios, en quien reside nuestra única esperanza y salvación. Vamos a hacernos otra pregunta. ¿Cuánto abarcaba el sacrificio? Para eso leemos una cita en Patriarcas y Profetas, página 281. Dice, debemos creer no solo que Él murió por el mundo, sino que murió por cada uno individualmente. Debemos apropiarnos la virtud del sacrificio expiatorio, entender lo importante que somos para Él, entender que Él dio su vida para volver o unificar nuestra relación con Dios. Ahora, ¿qué otros aspectos podemos incluir en ese sacrificio continuo? En Levíticos 1:4 dice, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado como expiación. ¿Por qué sucedía esto? Porque de manera simbólica los pecados que había cometido, sabiendo que el pecado, la paga del pecado es muerte, se movían hacia lo que era esta ofrenda para que quedara limpio la persona. En Job 1:4 dice, sus hijos, refiriéndose a la historia de Job,
sus hijos celebraban banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Sigue diciendo el texto en el versículo 5. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y ¿saben qué? Los santificaba y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Cuando yo leí este texto, Dios me ayudó a comprender la importancia de los padres para interceder por sus hijos, para presentar la espiritualidad de nuestros hijos, para presentar el carácter de nuestros hijos, para pedirle que Dios sea su guía. Y también nos hace recordar el rol de los sacerdotes que intercedían entre Dios y el pueblo y presentaban el pueblo para que fuesen perdonados, para que pudiera haber una reconciliación entre Dios y la humanidad. Saben que esta situación, o más bien podría decir, quien hace eso por nosotros es Jesús. Es lo que nosotros sabemos y estamos entendiendo a través de este estudio. Entonces, vamos a analizar una serie de objetivos que nos ayuda a entender otros aspectos del sacrificio continuo. Y me gustaría añadir a lo que vimos de la historia de Job, de esa mención de intercesión, que el holocausto provee una expiación general provisoria para el pecador. Vamos a leer Números 19:20. Dice, la persona impura que no se purifique será eliminada de medio de la congregación. Por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová, no fue rociada sobre él el agua de la purificación y es impuro. Aquí vemos la importancia de aquellos pecados que no son confesados, porque los pecados no confesados también contaminan el santuario. En 1 Timoteo 4:10 dice, nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad. Quiere decir que la salvación es ofrecida a todos los hombres, pero solo llega a ser efectiva cuando el pecador se apropia de ella. ¿Qué quiero decir? Que la sangre del holocausto derramada alrededor del altar registra el pecado no confesado y provee una expiación provisoria hasta que el pecador traiga el sacrificio específico para cubrir su caso. Analicemos entonces ahora el versículo de Génesis 4:10 y dice, Jehová le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y cuando vemos la historia, estamos hablando de la historia entre lo que ocurrió entre Caín y Abel, cuando Caín toma la decisión de terminar con la vida de su hermano, Jehová le dice, pues podríamos abundar aquí que la sangre de Cristo derramada al pie del altar clama por justicia, pero a la vez ofrece perdón. Y por ello es mejor que la de Abel, la cual solamente pedía justicia. En 1 Juan 1:9, ¿saben lo que dice? Que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará, no de ese pecado, es de toda nuestra maldad, ya arraigada en lo que es nuestra naturaleza, es empezar de nuevo. Es que cuando confesamos nuestros pecados y tenemos genuino arrepentimiento y nos humillamos ante Dios y buscamos su presencia, buscamos su dirección, Él nos limpia y nos hace una nueva criatura. El sacrificio traído por el individuo registra los pecados confesados por éste y registra también el perdón concedido por ellos. Ese perdón queda registrado en los cuernos del altar o en el sacerdote mismo o sobre el velo y de alguna manera pasa al santuario. Es el perdón de esos pecados confesados,
el único perdón que se registra en el santuario. Vamos a leer ahora Levíticos 16:16. Y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel. Por eso era importante lo que pasaba en esa otra sección del santuario, que es referente a la limpieza del mismo y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera era también el tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. La sangre se llevaba al lugar santo cuando pecaba el sacerdote o la congregación. Y me gustaría leer una cita para poder abundar más sobre esto. Dice: la sangre se llevaba al lugar santo cuando pecaba el sacerdote o la congregación, que es lo que acabo de mencionar, y podríamos alimentar esto con Levíticos 4:5-6 y también 16:17. Cuando una persona común del pueblo o un príncipe pecaba, la sangre del sacrificio se colocaba sobre los cuernos del altar del holocausto y la carne era comida por los sacerdotes. Entendiéndose que cuando una persona común del pueblo o un príncipe pecaba, la sangre del sacrificio se colocaba sobre el cuerno del altar del holocausto y la carne se comía por los sacerdotes. Podríamos entonces aquí añadir o hablar un poquito más sobre qué tipos de ofrendas eran las que se presentaban, qué ofrendas especiales por el pecado se presentaban según la persona que cometía el pecado. En el caso de los sacerdotes presentaban un becerro. En el caso de la congregación, también se presentaba un becerro. Si era un gobernante, la ofrenda que se presentaba era un macho cabrío. Si era un individuo del pueblo común, podía presentar una cabra, cordero. Si no tenía suficiente para poder ofrendar ese tipo de ofrenda, podía traer 2 tórtolas o palominos. O si tampoco tenía cómo ofrendarlo, pues podría traer una 10ª parte de una efa de flor de harina. Y curiosamente, tal vez podríamos pensar que cada individuo perteneciente al pueblo de Israel tenía que traer ofrendas si pecaba, para poder hacer esa limpieza y que pudiese pasar al santuario. Pero no era así. El padre de la familia era quien representaba a la familia, representaba a su esposa, representaba a sus hijos, sus hijas, los cuales no ofrecían sacrificio, así que prácticamente él llevaba su ofrenda y su familia era cubierta a través de él. Vamos a leer ahora Levíticos 1:2-4 y dice así: cuando alguno de ustedes traiga una ofrenda al Señor, deberá presentar un animal de ganado vacuno u ovino, sin defecto. Acordémonos, nuevamente recalco que esa ofrenda que se traía sin mancha, sin defecto, representaba a Jesús, a su vida en la tierra. ¿Okay? Que no hubo pecado, fue tentado en todo, pero sin pecar. Sigue diciendo que pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual le será aceptada en su lugar y le servirá de propiciación. Así que, en otras palabras, entendemos que entonces no tenía que morir la persona porque se pasaba esas faltas, ese pecado, esa transgresión, esa falta a la ley, a esta ofrenda que iba a morir en favor. Después degollará al novillo ante el Señor. Así que quien hacía, ¿verdad?, esa acción era la persona que traía la ofrenda. Vamos entonces a leer esta cita que se encuentra en Conflicto de los Siglos, página 473, y dice así: la obra del sacerdote en el servicio diario, tarde y mañana, consistía en presentar ante Dios la sangre del holocausto, como también
el incienso que subía con las oraciones de Israel. Así que esto es bien importante. Esa actividad, esa acción, esa intercesión continua que presentaba el sacerdote era también incluyendo el incienso. Así como Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores, y así es como presenta ante Él, además, junto con el precioso perfume de su propia justicia, las oraciones de los creyentes arrepentidos. ¿Ven cómo era nombrado lo que pasaba en el atrio, lo que pasaba en el lugar santo, ambos como este servicio diario? Sigue diciendo la cita: tal era la obra desempeñada en el primer departamento del santuario en el cielo. ¿Ven cómo se unifica en esa parte lo que es el sacrificio junto a las oraciones? Lo que se hacía simbólicamente en el santuario terrenal, recordemos que se hace en realidad en el santuario celestial. Quiere decir que ahora mismo está intercediendo Jesús en el cielo. Recordemos que de 1844 Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y acuérdense que lo que pasaba en el lugar santísimo no era el servicio diario, sino el servicio anual, que más adelante les vamos a dar más detalles en el próximo estudio. Y esto es una invitación para que estén con nosotros, para que sigamos analizando qué era lo que ocurría una vez al año, qué es lo que realmente está pasando ahora en el cielo. Porque le voy a dar un preview, había una elección entre lo que se iba a hacer por Azazel, lo que iba a representar a Jesús, que era esa elección del macho cabrío por suerte, y uno se sacrificaba y el otro era llevado al desierto. Así que no le voy a decir más para que ustedes estén con nosotros esa próxima vez. Me gustaría añadir una lectura de la próxima cita que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 367 y 368. Dice: tal era la obra que se hacía diariamente durante todo el año, con el traslado de los pecados de Israel al santuario. Los lugares santos quedaban manchados y se hacía necesaria una obra especial para quitar de allí los pecados, que nosotros le hemos mencionado ya, que es el día de expiación, se conoce como Yom Kippur. Así que quédense con nosotros una vez más para que no se pierda ese estudio. Con esto concluyó diciendo que la parte más importante del servicio diario era la que se realizaba en favor de los individuos. El pecador arrepentido traía sus ofrendas a la puerta del tabernáculo y, colocando la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados. Hasta que quedaban registrados los pecados en ese santuario, quedando manchados hasta el día de expiación, en el cual había que hacer una limpieza. Ese tiempo de dejar es tiempo de dejar la mundanalidad, el pecado, la avaricia, la maldad, el egoísmo, el orgullo y todo lo que nos aleje de Dios. Dios está intercediendo ahora mismo por ti en el lugar santísimo. Es momento de buscar la presencia de nuestro Dios y prepararnos para el gran encuentro. Dios está a las puertas. Estamos viviendo en un tiempo tan solemne, donde debiéramos evaluar nuestra vida y decir: Señor, qué mucho yo necesito de ti. Necesito que obres en mi vida para yo ser instrumento tuyo, para yo llevar mi familia por el canal de bendición, porque sabemos que Jesús es la luz del mundo. Y Él ha dejado su carácter, ha dejado su voluntad en su palabra. Sabemos que lámpara es a mis pies tu palabra. Usted quiere la vida eterna, usted quiere ver al Creador, usted quiere relacionarse con el Redentor. Lea la palabra del Señor, escuche su voz, pida la unción del Santo Espíritu para que podamos acercarnos a su presencia, leyendo su palabra
Es la única forma de nosotros mantenernos firmes ante las acechanzas del enemigo que quiere destruir tu vida, quiere destruir tu familia. Pidamos al Señor discernimiento, que nos muestre el camino a seguir, que nos muestre la diferencia entre el bien y el mal y que nos abra las grandes preciosidades que tiene su palabra, porque su palabra es verdad. Que Dios nos ayude a entender que cada día, cada uno de nosotros tenemos que sacrificarnos. Dice que nuestra adoración al Creador es un sacrificio vivo. Quiere decir que si queremos hacer una nueva criatura y que el Espíritu siga obrando en mí de gloria en gloria, yo tengo que tomar la decisión y ofrecerle la voluntad a Dios, ofrendársela. Y todas estas cosas que necesitamos para vencer nos serán concedidas porque tenemos toda la ayuda del cielo para nosotros poder reflejar la imagen de Cristo y estar listos para estar ante la presencia de un Dios puro y santo. Vamos a concluir con una oración para que Dios pueda bendecir este estudio y para que las verdades que hemos presentado aquí como sacrificio diario, entendiendo que es mi necesidad constante de yo orar al Señor, de yo presentarle mis cargas, de yo presentarle mis pruebas, que es cuando en esa aceptación de que Jesús es mi ayuda, nosotros podamos entonces darle nuestro ser para nosotros tener esta preparación y este poder de lo alto para nosotros vencer y demostrarle al universo que su palabra es verdad, que Dios es amor y que su ley es una bendición. Oramos. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por la oportunidad que tú nos das de tocar nuestros corazones, por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. No es casualidad, Señor, que cada persona que está escuchando esta programación está siendo guiada por ti. Ayúdanos a ver nuestra necesidad de ti. Ayúdanos, Señor, a entender el tiempo que estamos viviendo. Prepáranos, Señor, para ser vencedores y para ser guías de luz y para darte lo mejor. Guía nuestros pasos. Acompáñanos con tu bendición. Concédenos la gracia, Señor, para ser hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Los espero hasta la próxima.